El Macchi C.202 Folgore fue uno de los cazas italianos más destacados de la Segunda Guerra Mundial, desarrollado para competir con los modelos aliados más avanzados del conflicto. Introducido en 1941, este avión combinaba un diseño aerodinámico eficiente con un motor radial potente que le otorgaba velocidad y maniobrabilidad superiores a muchos de sus contemporáneos. La estructura ligera del fuselaje, junto con alas cuidadosamente perfiladas, permitía alcanzar velocidades de crucero y de combate que sorprendieron incluso a pilotos aliados experimentados. Suscríbete y descubre cómo los cazas italianos sorprendieron al mundo en el cielo. Empezamos. El motor principal, un Fiat A.74 RC42, proporcionaba potencia suficiente para mantener rendimiento sostenido a altitudes medias y altas, ofreciendo aceleración inmediata y estabilidad durante giros cerrados. Esta combinación de diseño y motor convertía al C.202 en un caza ágil capaz de maniobrar en espacios reducidos, ejecutar descensos rápidos y realizar ascensos verticales con facilidad. Pilotos italianos informaron que la respuesta del avión a los comandos era casi instantánea, permitiendo reaccionar de manera efectiva frente a ataques sorpresa y cambios bruscos en la formación enemiga. El C.202 demostró su eficacia en el teatro mediterráneo, donde debía enfrentar tanto cazas británicos como bombarderos. Su velocidad máxima, superior a los 270 nudos, le permitía interceptar objetivos rápidamente y retirarse antes de exponerse al fuego defensivo prolongado. Además, su autonomía estratégica le otorgaba la capacidad de cubrir rutas largas de escolta, vigilar convoyes y participar en misiones de reconocimiento sin comprometer maniobrabilidad ni rendimiento. Uno de los elementos clave del C.202 era su capacidad para mantener control y estabilidad incluso durante combates prolongados o maniobras extremas. La combinación de fuselaje ligero y motor eficiente permitía realizar giros cerrados consecutivos y cambios de altitud rápidos sin riesgo de pérdida de control. Esto era especialmente útil en enfrentamientos uno contra uno, donde cada maniobra podía decidir el resultado del combate. Pilotos aliados describieron cómo perseguir al Folgore en giros cerrados resultaba complicado, ya que el avión italiano respondía con precisión a cambios súbitos de dirección y velocidad. El rendimiento del C.202 no se limitaba a combates individuales. En operaciones de grupo, podía coordinar ataques sobre formaciones enemigas, alternando roles de cobertura y ataque. Algunos aviones se encargaban de enfrentar cazas escolta, mientras otros se posicionaban para atacar bombarderos o puntos estratégicos de la formación. La eficiencia del motor y la ligereza del fuselaje permitían mantener maniobras coordinadas durante largos minutos, manteniendo presión constante sobre los adversarios y aumentando las probabilidades de éxito en combates masivos. En misiones ofensivas sobre el norte de África y el Mediterráneo central, el C.202 se destacó por su capacidad de interceptar bombarderos enemigos antes de que alcanzaran sus objetivos. La aceleración inmediata del motor permitía alcanzar rápidamente la altitud deseada, mientras que la maniobrabilidad del avión facilitaba posicionarse para disparos precisos. Esta combinación de velocidad y control convirtió al Folgore en un adversario formidable, capaz de ejecutar ataques coordinados en diferentes niveles de altitud, maximizando daño y minimizando exposición al fuego defensivo. El diseño del fuselaje del C.202 también contribuyó a su eficiencia aerodinámica. Su perfil estilizado reducía la resistencia al aire, permitiendo alcanzar velocidades máximas superiores a la mayoría de los cazas enemigos de la época. Esta ventaja se traducía en capacidad de escape durante enfrentamientos desfavorables, así como en superioridad para emboscar a adversarios desprevenidos. Pilotos italianos aprovecharon estas características para ataques sorpresa, emboscadas en altitudes medias y maniobras rápidas de ascenso y descenso que desorganizaban formaciones enemigas. La combinación del motor Fiat A.74 y el diseño aerodinámico también ofrecía eficiencia de combustible notable. Esto permitía mantener patrullas prolongadas sobre áreas estratégicas, vigilar rutas de suministro y recolectar información sobre posiciones enemigas sin necesidad de reabastecerse con frecuencia. En un teatro de guerra donde la logística y la información eran críticas, esta autonomía estratégica daba a los pilotos italianos una ventaja operativa considerable, facilitando planificación de ataques y respuesta rápida a movimientos enemigos. En combates directos, la precisión y estabilidad del C.202 eran cruciales. La capacidad de mantener velocidad sostenida mientras se ejecutaban giros cerrados o descensos rápidos permitía ataques precisos a bombarderos o cazas enemigos. La coordinación entre motor, fuselaje y controles respondía de manera inmediata a las órdenes del piloto, lo que incrementaba la efectividad ofensiva y la supervivencia durante enfrentamientos prolongados. Cada maniobra estaba diseñada para maximizar ventaja táctica sin sacrificar control o estabilidad. El C.202 también mostró eficacia en interceptaciones a gran altitud. Gracias a su rendimiento sostenido y potencia constante, podía ascender rápidamente para alcanzar aviones enemigos antes de que completaran su misión.
Esta capacidad de respuesta inmediata era esencial en operaciones defensivas y ofensivas, permitiendo a los pilotos italianos mantener control del espacio aéreo y neutralizar amenazas antes de que se consolidaran. La eficiencia del motor y el diseño aerodinámico trabajaban en conjunto para ofrecer maniobrabilidad y velocidad sostenida en condiciones exigentes. Además, la combinación de maniobrabilidad, velocidad y autonomía del C.202 permitió desarrollar tácticas innovadoras. Los pilotos podían alternar entre ataques rápidos y retiradas inmediatas, cambios de altitud sorpresa y maniobras en espiral que complicaban la respuesta enemiga. La eficiencia del motor aseguraba que cada acción pudiera ser sostenida sin pérdida de rendimiento, transformando al Folgore en un caza flexible y adaptable a diferentes escenarios de combate. En confrontaciones prolongadas, la confiabilidad mecánica del C.202 se evidenciaba en su capacidad para resistir estrés constante durante horas de combate. La estabilidad del motor y la aerodinámica del fuselaje reducían riesgos de sobrecalentamiento o pérdida de control, lo que aumentaba la efectividad operativa y la supervivencia de los pilotos. Esta combinación de características permitió que el Folgore se destacara incluso frente a aviones aliados con armamento superior, convirtiéndose en un desafío estratégico constante para las fuerzas enemigas. El Macchi C.202 demostró su verdadero potencial en combates aéreos frente a los cazas aliados en el Mediterráneo y el norte de África. La combinación de velocidad y maniobrabilidad proporcionada por el motor Fiat A.74 RC42 permitió a los pilotos italianos ejecutar tácticas ofensivas y defensivas de manera efectiva, superando en varias ocasiones a oponentes que eran más pesados o estaban mejor armados. La capacidad de aceleración inmediata ofrecía ventaja en persecuciones y emboscadas, mientras que la respuesta rápida del avión a los controles facilitaba cambios súbitos de dirección que desconcertaban al enemigo. Comenta cuál maniobra del Folgore te parece más impresionante y continuamos. En enfrentamientos grupales, el C.202 podía coordinar ataques escalonados sobre formaciones de bombarderos y cazas escolta. Algunos aviones se encargaban de neutralizar amenazas en la retaguardia, mientras otros atacaban desde diferentes altitudes, creando un efecto de presión constante sobre las fuerzas enemigas. La maniobrabilidad del Folgore permitía realizar giros cerrados, descensos verticales y ascensos repentinos sin pérdida significativa de velocidad, lo que complicaba cualquier intento de respuesta organizada por parte del enemigo. Los combates frente a los Spitfire británicos fueron particularmente notables. La relación peso-potencia del C.202 le otorgaba ventaja en giros sostenidos a altitudes medias, donde podía superar a los Spitfire en maniobrabilidad cerrada. La eficiencia del motor Fiat A.74 permitía mantener cruceros prolongados a alta velocidad sin comprometer maniobrabilidad, lo que se traducía en la capacidad de reposicionamiento rápido y ataques sorpresivos. Estas características hicieron que el Folgore fuera un adversario inesperadamente difícil para los pilotos aliados en misiones de escolta y patrulla. En combates uno contra uno, la capacidad del C.202 para alternar entre velocidad máxima y giros cerrados ofrecía opciones tácticas versátiles. La aceleración inmediata y la respuesta precisa del motor facilitaban persecuciones agresivas o retiradas estratégicas cuando era necesario. Los pilotos italianos podían ejecutar emboscadas desde altitudes superiores o laterales, aprovechando la ventaja de velocidad y maniobrabilidad para colocarse detrás de su objetivo sin recibir daño significativo. El rendimiento del C.202 también se evidenció en misiones prolongadas sobre el mar Mediterráneo. La eficiencia de combustible del motor permitía vuelos de varias horas, cubriendo rutas extensas y vigilando movimientos de flotas enemigas. Durante estas operaciones, los pilotos podían identificar formaciones, evaluar daños previos y planificar ataques coordinados. La información obtenida era vital para ajustar estrategias y maximizar el impacto de futuras misiones. La capacidad del Folgore para mantener rendimiento constante bajo estrés extremo también se destacó en enfrentamientos contra bombarderos estadounidenses y británicos. La potencia sostenida del motor permitía interceptar aviones enemigos antes de que alcanzaran sus objetivos y mantener precisión en disparos incluso durante maniobras agresivas. Esto incrementaba la efectividad ofensiva y la supervivencia del piloto, ya que podía maniobrar entre defensas pesadas sin comprometer el control de la aeronave. En operaciones defensivas, la maniobrabilidad del C.202 permitía ejecutar maniobras evasivas rápidas frente a ataques coordinados de varios cazas enemigos. Giros en espiral, descensos verticales y ascensos repentinos se combinaban con la aceleración inmediata del motor para mantener ventaja táctica. Esta capacidad de adaptación rápida convertía al Folgore en un caza flexible, capaz de responder eficazmente tanto a ataques sorpresa como a combates prolongados. El C.202 también desempeñó un papel crucial en la defensa de rutas estratégicas y convoyes aliados que transitaban por el Mediterráneo. Su velocidad y maniobrabilidad le permitían interceptar aviones enemigos antes
antes de que alcanzaran objetivos críticos, ofreciendo protección efectiva a las fuerzas italianas. La eficiencia del motor y la aerodinámica optimizada contribuían a vuelos prolongados, lo que aumentaba la cobertura y reducía vulnerabilidades en misiones defensivas. Comparado con otros cazas contemporáneos, como el P-36 Hawk o el Hurricane británico, el Folgore destacaba por su relación entre peso y potencia. Su fuselaje ligero, combinado con la aceleración constante y la respuesta inmediata del motor Fiat A.74, le otorgaba ventajas en maniobrabilidad y velocidad de reacción. Esto obligaba a los pilotos aliados a desarrollar tácticas específicas para enfrentarlo, incluyendo ataques desde posiciones elevadas o coordinados desde varios ángulos, lo que reflejaba la influencia directa del motor en las estrategias de combate. Durante enfrentamientos prolongados, la resistencia del C.202 se evidenciaba en la capacidad de realizar maniobras sostenidas sin sobrecalentamiento ni pérdida de rendimiento. Esto permitía mantener presión constante sobre formaciones enemigas, ejecutar ataques múltiples y retiradas estratégicas sin comprometer la capacidad de operación. La fiabilidad del motor y la eficiencia aerodinámica garantizaban que los pilotos pudieran concentrarse en tácticas de combate en lugar de preocuparse por limitaciones mecánicas. En misiones de ataque coordinado, la combinación de velocidad, maniobrabilidad y alcance del Folgore ofrecía oportunidades únicas. Los pilotos podían alternar entre ataques frontales y laterales, descensos rápidos desde altitudes superiores y ascensos repentinos para reposicionarse. Esta flexibilidad táctica aumentaba la efectividad de los ataques y minimizaba la exposición a fuego enemigo, demostrando cómo el diseño del motor y la aerodinámica del avión trabajaban en conjunto para maximizar el rendimiento en combate. El C.202 también contribuyó a la superioridad aérea italiana durante momentos clave de la guerra en el Mediterráneo. La capacidad de mantener velocidad sostenida, ejecutar maniobras complejas y coordinar ataques en grupo permitió a los pilotos italianos desafiar a formaciones aliadas más numerosas y armadas. La eficiencia del motor y la respuesta inmediata a los controles eran factores determinantes para lograr estas hazañas, reflejando la importancia de la ingeniería mecánica en la efectividad táctica del avión. Comparte y suscríbete para seguir conociendo los secretos de los cazas más letales de la Segunda Guerra Mundial.